Hola, ¿qué tal? Esto es A1.8, Hablamos de Cine. Mi nombre es Fauris Martínez y hoy tengo un panel bien interesante sobre el tema que toqué anteriormente, pero ahora un poquito más en detalle, y es la mirada femenina en el cine. Y es el tema que traemos a colación porque en ese momento que lo tratamos hubo mucho debate en las redes, saqué un clip que fue muy controversial y sentí que era adecuado hablar más en detalle sobre este tema, que es sobre cómo se representa a la mujer en las películas. Hay películas que desde un punto de vista machista ponen a la mujer como un objeto o como un personaje aparte, sin mucha agencia propia, sin mucha independencia, pero hay otros filmes que sí nos muestran cómo es la experiencia femenina, cómo la sienten ellas y uno las puede ver. Y por ejemplo, yo como hombre me entero de cosas que pasan que en carne propia no las puedo vivir, pero sí a través de la magia del cine. Para esto, para conversar este tema, tengo a dos invitados. El primero lo conocen porque es muy frecuente aquí y siempre lo describo con muchas cualidades diferentes. Hoy va a ser un aliado en este tema tan importante sobre la mujer. Ángel Peña. Soy peor que una gripe, no me voy nunca. Yo vivo bajo un sofá aquí o algo así. No. ¿Qué pasa? No, no está bien. ¿Cómo tú No, yo muy comienzas con feliz y esa? mira, yo muy feliz y muchas gracias, Fabri, por volverme a No te invitar. compares con una gripe, no. Hay que comenzar con una No, porque autoestima soy bien fuerte y fuerte. perenne como el invierno, ¿me entiendes? Eso está bien, una buena Como, comparación. bueno, como el invierno. Bueno. Y también, para tener una representación femenina aquí en este programa, tengo a una directora de cine, profesora, y que también me encanta cómo ella es. Y también me encanta lo que ella ha hecho, de lo que he podido ver, que me ha podido mostrar. Y es la directora de cine Violeta Lockhart. Bueno, muchísimas gracias por tenerme aquí. Ya nos habíamos visto antes. Claro que sí, claro que sí. Conversamos sobre la película Everything Everywhere All at Once. Claro que Y el sí. programa entero está en YouTube para que lo vean, la discusión que tuvimos y también sobre su película que más le gustó en esa plática, que fue Women Talking. Que sí, que vamos a hablar un poquito más de esas películas que tienen esa temática de poner a la mujer primero y su experiencia de vida como el centro de la historia. Ahora, este tema que para muchos dicen que no, que siento que eso es algo de inclusión forzada o que ese tema es muy aburrido. Siempre se ve a la mujer en películas, vamos a decir, las más grandes, las de acción, las que apelan en su mayoría a un público masculino. No se le da como que mucha profundidad a esos personajes de la mujer. Y es algo lamentable. Y cuando aparece uno que de verdad es bueno, suele ser criticado. ¿Por qué sienten que es eso? ¿Por qué sienten que a veces hay un choque entre la audiencia, vamos a decir, normal, la audiencia que no espera mucho del cine, de una profundidad femenina en un personaje? Eh, bueno, si yo voy a comenzar, es que yo no creo que necesariamente es que hay un choque, solo que lo que nosotros escuchamos, o sea, el aspecto más vocal suele ser el aspecto más reaccionario, ¿no? Es decir, claro, alguien que tiene un seguimiento en YouTube o que le gusta Andrew Tate o Jordan Peterson, obviamente se va a meter en YouTube a decir, no, porque hay una mujer en esta película, o sea, Bueno, sí, sí, sí. es obvio porque es el más vocal. Sin embargo, hay una larga tradición de películas donde hay personajes femeninos que no solo han sido veladas por la crítica, sino también en términos de audiencia. Entonces, yo creo que parte de esa, de ese ataque contra el cine de carácter de una visión femenina, primero es un carácter fabricado y segundo, obviamente, un carácter reaccionario. Y eso ahorita lo vemos más quizás en el ambiente americano, simple y llanamente porque el elemento cultural de choque ahorita es mucho más aparente, pero Cierto, no cierto. significa que en sí es que de verdad haya un choque. Y también eso yo creo que pudiéramos entrar a eso más tarde y yo que no hay que yo sí tengo unos elementos de problemas con casos de representación, pero el elemento de una visión femenina así en cine no creo que tenga un problema inherente. Claro, claro, Claro claro. que un niño de 14 años que lo que tiene es un odio interno, quizás homoerótico contra cualquier mujer, obviamente va a reaccionar de cualquier protofascismo existente. Wow, qué profundo te fuiste ahí. Pero, ¿verdad? Wow. Bueno, yo pienso que lo primero que tenemos que poner sobre la mesa es en qué consiste esa mirada femenina o el female gaze, ¿no? Lo primero es saber que es un término acuñado por Laura Mulvey
a raíz de lo que fue una reunión de mujeres cineastas y de la industria televisiva en los años 70, con lo que fue la segunda ola del feminismo, y se dieron cuenta de algo que si nos ponemos a revisar en la filmografía, realmente era totalmente cierto. Hay una mirada sesgada en la mayoría de las películas, sobre todo hasta los años 90, aparentemente, en la representación de lo que son las mujeres y cómo se representan en el cine. Y cómo se representaban hasta ese momento, sobre todo yo diría que 90 y pico, o sea, entrando ya a los 2000. ¿Cómo se representaban hasta el momento? Bueno, como el objeto de deseo, como Como el premio, como el digamos. premio, El héroe salva el día y se lleva a la chica a sí, su la que tenía premio. que estar, esperar por ser rescatada, ¿no? En un aspecto mucho más pasivo. De hecho, conocemos, y creo que lo hemos hablado también, el mismo tema del test de Bechdel, o sea, cómo a través de un cómic se empieza a evidenciar 3 preguntas básicas para determinar un parámetro, pero muy básico, de lo que debía tener una película para empezar a ver ese female gaze o esa mirada femenina. Y en ese cómic lo que decía Alison Bechdel era que antes de ver una película ella le preguntaba a su amiga 3 cosas fundamentales. Bueno, primero que haya una mujer que tenga un nombre, porque hasta ese momento, si examinamos la película, probablemente no tenían nombre propio, o sea, era la secretaria de, o la novia de, o la mamá de, ¿no? Y luego que tuviera una conversación con otra mujer y que la conversación que tuvieran no fuese acerca de un hombre. Entonces, eso era lo que pasaba, pero claro, ¿quiénes estaban detrás de esos guiones? ¿Quiénes estaban detrás de esa dirección, de esas historias? Bueno, hasta hace muy poco la mayoría eran hombres, y si había mujeres no eran visibilizadas. O sea, tenemos casos en los que sabemos que participaron muchas mujeres dentro de toda la historia del cine, pero nunca se supo que ellas estuvieron detrás, por una misma situación, bueno, que no se nos dio esa participación. Entonces, con relación a lo que tú preguntas de un choque o no, claro, si tú tienes a tu audiencia acostumbrada a un producto con ciertos cánones, ¿no? Repetitivos, en el momento que tú rompes con ese paradigma, bueno, puede generar algún tipo de choque, y puede haber cierta resistencia, pero evidentemente nos hemos ido dando cuenta que lo que ha pasado, y pasa también con el tema de la mirada sobre las diversidades, por ejemplo, también, es que claro, cuando tú tienes un contenido que hasta este momento había sido de una forma y empiezas a introducir unos personajes que tienen otras características y que se acoplan más con la realidad actual, entonces la gente de repente se empieza a decir, y yo he escuchado mucho este comentario, bueno, pero ahora toda la película de Netflix siempre hay un personaje, por ejemplo, un personaje negro o un personaje de alguna diversidad o una mujer que es independiente. Y no, o sea, simplemente ya una mujer antes quizá necesitaba o ser madre o estar casada para sentirse realizada, pero en la actualidad no es así. ¿Y qué ha hecho el cine? ¿Qué ha hecho la televisión? Bueno, adaptarse también a estos tiempos. Y yo creo que mucho tiene que ver con que haya mujeres detrás de la cámara y que haya mujeres que estén poniendo esas historias. Sabemos, lo tenemos conocido, tenemos por ejemplo gente como Reese Witherspoon, que creó su propia productora para llevar adelante proyectos con personajes femeninos de más de 40 años como protagonistas. Entonces eso ya te empieza a decir una cosa, hay una necesidad de vernos representadas, y somos una audiencia, somos más del 50% de la población mundial, o sea, hasta ahora mismo no se nos puede ignorar, y nosotras teniendo la participación en la creación de esas historias, pues creo que estamos aportando algo. Sí. Ahora que me mencionas ese último detalle, creo que sí, creo que he visto más películas de hombres mayores de 40 años como protagonistas que de mujeres. Pero me gustó que introdujiste ya el tema del test de Bechdel, que es uno de los más famosos, vamos a decirle, dentro del círculo de cinéfilos, para evaluar este tipo de películas, si tienen un punto de vista femenino o no. Ahora, hay gente que lo critica, que es o muy poco o que no tiene criterio. ¿Ustedes consideran que debería modernizarse ya un nuevo tipo de test para evaluar las películas, o que podemos construir a partir de ahí para hacer uno mejor, o quizá que está de más? Yo creo que el test de Bechdel, o sea, es válido, claro que sí, simplemente como un término de normativas para al menos
investigar una exploración más femenina de cualquier tipo de conversación. Sin embargo, cualquier tipo de ortodoxia o dogmatismo en relación a una mirada femenina, una mirada feminista dentro del cine suele caer en un par de baches, ¿verdad? Entonces yo creo que entrar en cualquier tipo de sistema de ortodoxia cae en ese problema. Y algo que quería continuar con el punto que hizo Violeta anteriormente, o sea, no solo que la mujer antes era observada como un objeto pasivo libidinal, sino que también tenía una serie de arquetipos que obviamente eran creados por un elemento masculino. La mayoría, o sea, esto obviamente había varios, pero los más comunes era o virgen o trabajadora sexual, y la trabajadora sexual era, tú sabes, corrompía al pobre hombre, que la virgen era una visión maternal, etcétera, etcétera. Molly Haskell tiene un libro al respecto que se llama De reverencia a violación. Pero también parte del proceso de crear quizá un cine feminista, con una mirada feminista, yo no creo que solo se mantiene sujetada a un sujeto narrativo femenino. Totalmente. Déjame ver si puedo explicar, ¿no? O sea, una película no es feminista porque, por ejemplo, el sujeto narrativo sea mujer, ni es feminista ni no es feminista porque el sujeto narrativo no es mujer. Déjame dar dos ejemplos, uno más moderno que otro. En la película de Jane Campion, El poder del perro, ¿verdad? El poder del perro, que es más o menos un análisis de un tipo de toxicidad juvenil dentro del sistema del western, ¿verdad? Del género del western. Otra película sería Vieux Travail de Claire Denis, que es más o menos similar, es una mirada al sistema tóxico en Djibouti de los Foreign Legions, ¿verdad? Ahora, los personajes principales no son mujeres, pero donde yo creo que aquí hay un aspecto feminista o elemento de crítica, de la misma manera que, por ejemplo, que El Capital de Marx se considera un texto comunista, aunque nunca hablamos de un aspecto de liberación o directamente de los trabajadores. Porque en crear una crítica a los sistemas normativos de poder, en este caso sistemas patriarcales, de carácter autoritarios, capitalistas, etcétera, etcétera, en esa crítica podemos ver y más o menos codificar los problemas que mantienen esa misma narrativa. Entonces, al crear esa crítica, aunque el sujeto narrativo no es femenino, lo único que podemos ver es que ese sistema patriarcal, violento, capital, coercivo, es insostenible, es juvenil y es basado en como una mentira inherente dentro del sistema de coerción y poder contra la liberación del carácter feminista. Entonces, sí, eso es lo que quería decir, que una película puede ser feminista sin que el sujeto narrativo sea mujer. Y yo quiero agregar, siguiendo por esa misma línea, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ángel, pero también no necesariamente quien tiene que estar detrás de cámara o detrás de la historia debe de ser mujer para presentar una visión femenina. Me gusta más el término femenino, no tanto feminista en sí mismo, porque de repente yo puedo tener un director que tenga, te pongo por ejemplo Lucas Dont, con su película Girl, por la que ganó en Cannes, ¿no? Y el director belga, que tiene una mirada femenina en su cine, ¿no? Porque trata a los personajes con cierta sensibilidad. Por ejemplo, tenemos otros directores también, hombres, que ya van trabajando personajes masculinos que pueden quebrarse y que no pasa nada si se quiebran. Ya no tenemos que ver a un hombre totalmente fortachón, o sea, que no llora, que puede con todo. No, podemos tener hombres que se desboronan en la pantalla, y eso también es parte de tener esa visión detrás de cámara. De la misma forma que tenemos otras mujeres que han hecho películas que no son para nada, nada tienen que ver con una visión femenina o una visión feminista en el cine, porque todavía siguen representando ciertos roles, siguen reproduciendo ciertos roles y estereotipos de género, sobre todo en su cine. O sea que por ahí te dejo que continúes. Claro, claro. Tengo una pregunta para Ujú. ustedes que quiero plantearla antes de la pausa. Y es que sabemos que un director
o un directora, o un muy buen Los director dos o son directora. director. Exacto, exacto, los son, ok. ¿Cómo así? Ser No. inclusión. ¿Cómo que Directores ser masculino inclusión? No, es que inclusivo. director es director, como doctor es doctor. Yo no creo Bueno, es que, un buen yo creo punto. que director es a priori a género, ¿no? Digo yo. No, yo no estoy de Bueno, acuerdo. ves, No, bueno, porque bueno, Esa vamos es, a continuar. esa es la misma discusión de presidente o presidenta, pues déjenme Bueno, decirle vamos que a sí, que continuar se este dice debate, esta presidenta. conversación. Ok, pero para conocer más de esto y seguir más en este tema, quédese con nosotros aquí en A1.8, Hablamos de Cine. Y continuamos en A1.8, Hablamos de Cine y particularmente cine con mirada femenina. Me quedé en mitad de la pregunta por un tema de semántica, de que director, directora, pero al final eso no importa. La pregunta es que para hacer una buena dirección de una película, yo entiendo que hay que incluir una buena mirada femenina dentro de tu película. Porque si tú tienes un cast, generalmente hay personajes femeninos. Y si tú tratas bien a la parte masculina, bien, pero si te caes con la femenina, ya de repente un poco de tu criterio o de tu visión como director se ve afectada por eso. ¿Ustedes creen que un director bueno puede ser independientemente con o sin una mirada femenina? Que puede ser bueno. O sea, exacto, sienten que está completo, es decir, es un buen director a pesar de que no incluye una mirada femenina. Bueno, pero es que tú me estás hablando, la mirada femenina también puede tener un carácter subjetivo y uno puede ser una crítica, por ejemplo, al sistema patriarcal sin necesariamente tener una voz femenina, si uno critica el sistema o sea, de una manera distanciada. Claro. Pues, o sea, es decir, no quiero caer en dogmatismos ni ortodoxias en la manera que uno puede dirigir una historia sobre liberación o sobre un aspecto femenino. O sea, porque si uno indica, por ejemplo, cuando uno dice mirada femenina, que es un término en relación a la mirada masculina del male gaze, ¿verdad? Uno puede decir, por ejemplo, ¿acaso es la contraproyección del male gaze, una película como la de Sofía Coppola de Beguiled, que en donde hay 4 mujeres que lo que están es más o menos en el acto de voyeurizar a Colin Farrell? Quizá, bueno, eso es un buen ejemplo y a mí me gusta mucho esa película, pero no sé si mirada femenina es el término correcto. Uno puede decir una mirada crítica, ¿verdad? Y eso también cae en parte de lo que yo creo que es un elemento que creo que es intrínseco, elementos de liberación, que es crítico, no es necesariamente un aspecto únicamente identitario, porque cuando uno separa un elemento de género, de raza, etcétera, de su contexto social, histórico, económico, lo que sea, siempre tienes una crítica parcial. Entonces no creo que uno debería caer en dogmatismo ni ortodoxia, que hay películas que tienen una mirada fijamente femenina y tienen una voz poderosa, claro que la tienen. Que hay películas que, por ejemplo, utilizan hasta mismas estéticas de más o menos de esa mirada masculina para hacer una crítica, también existen. Puede ser que creo que el punto importante es un elemento de empatía más allá de una mirada o una voz propia en términos de género. No sé si me hago entender. Sí, entiendo tu punto, la verdad es que sí, pero ¿consideras que sí, que un director puede hacer una película tremenda, pero si deja fuera esa parte de esa mirada crítica que viene de la mirada femenina, se puede considerar verdaderamente completo? Bueno, siempre tiene que ser crítico, ¿verdad? O Ok, sea, ok. pero crítico, no quiero otra vez, no quiero reducir, no quiero ghettoizar primero a una directora, simple y llanamente con un aspecto de mirada femenina, sí o no. Ok, Yo creo ok. que crítico abarca todos estos elementos y se pueden participar de la misma manera. Bueno, es que yo creo que el término mirada femenina no tiene nada que ver, o sea, con que haya una mujer o no en la película. O sea, no tiene nada que ver. Ni Ok, siquiera ok. que esté detrás ni que esté dentro de la película. Tú puedes tener una película sin ningún personaje femenino y puede tener una mirada femenina y puede estar dirigida, de hecho, por un hombre o viceversa. Tú puedes tener una película con mirada femenina que esté dirigida por una mujer y no tenga ningún personaje femenino de repente. Pero la manera en la que están tratados, a eso que se refiere, a cierta sensibilidad con la que se tratan ciertos temas, al tratamiento de los personajes. Yo personalmente me fijo muchísimo como directora cuando veo un producto en quién dirige y me doy cuenta
de hecho, me doy cuenta muchas veces cuando hay una mujer o cuando hay un hombre detrás de cámara, que tiene cierta sensibilidad o de repente se le antoja rodar de cierta forma. Me pasó recientemente, te comentaba fuera del aire, con la serie The Bear. Está codirigida en general por un hombre y una mujer, pero hay capítulos donde de repente tenemos un punto de vista de uno de los personajes y femeninos, y quien decide dirigirlo a la mujer, pero lo puede dirigir también en otro momento el hombre. Pero hay cierta sensibilidad en el tratamiento de los personajes. Yo no te diría que un personaje, un director o directora que no tenga esa sensibilidad o esa mirada, definitivamente eso haga que descalifiquemos su trabajo. No, Ok. en la manera que yo veo, no. Pero personalmente a mí como espectadora, ya, o sea, me parece que personajes muy enmarcados o muy estereotipados ya no me interesan O tanto. sea, O ya se quedó en el sea, pasado. sí, Ok. creo que hemos evolucionado y creo que el cine va a la par con eso. O sea, estoy hablando del cine sobre todo actual, o sea, lo que está pasando en el momento. Eh, por ejemplo, voy a decir algo un poco controversial. Tenemos la película Tar, ¿no? Y tú pensarías, bueno, es sobre una directora de De orquesta, orquesta, sí. es la que lleva la batuta, el personaje principal, y te trabaja un tema que tiene que ver con el acoso, ¿no? Entonces, El abuso si de poder, sí. pudiésemos ahora mismo hablar y debatir si tiene una mirada femenina o no, y no la tiene, aunque tenga una mujer como protagonista, aunque denuncie situaciones de acoso y de abuso, no la tiene. Realmente no tiene una mirada femenina. Entonces yo me pregunto, ¿eso hace que la película sea mala? No, no es una mala película. O sea, creo que todos estamos de acuerdo en que no es una mala película, pero ¿tiene una mirada femenina? No, Sí, no la tiene. estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, particularmente Taren de una manera u otra es una emulación del sistema patriarcal. Que ella sea mujer o no, es casi hasta irrelevante para la película, de una manera u otra. O sea, la primera escena de Tare es ella, es típica escena de película de gángster, es ella probándose un traje, etcétera, etcétera. O sea, eso habla más de la condición de poder que una visión femenina en sí. Entonces, no le quita que sea una buena película, me encanta esa película, pero sí, como decía anteriormente, no es una mirada particularmente ni estética ni temáticamente femenina. Eh, Claro, lo decía particularmente, me hizo recordar un comentario que vi ayer en Twitter que puso una persona. Cuando se resalta cuando una mujer mata a un hombre por una situación de pareja, no sé, es como si dijéramos que una persona pobre decide ser pobre porque quiere. ¿En qué sentido? Estamos utilizando la excepción para contar y para englobar todo. Entonces contar pasa un poco eso. No hay muchas directoras de orquesta, se dice directora, no hay muchas directoras de orquesta en el mundo. Yo también vengo de ese universo, soy violinista también, y de repente el día que vas a decidir contar una historia sobre una directora de orquesta, pues vas a decir que es una depredadora, básicamente, ¿no? Entonces es un poco fuerte en ese sentido. Lo digo más en ese sentido, de que pudo haber sido un hombre. Pero claro, lo que hace que resalte y lo que hace que la historia tome esa cierta relevancia es que es una mujer. La verdad es que sí, ese es como Entonces, que el centro de la película. claro. algo, Además de Kate Blanchett, que está no, bueno, como increíble. claro. Algo que también quería traer a colación, que aunque, por ejemplo, el elemento de una mirada crítica, no solo femenina, sino feminista, dentro del canon crítico americano y europeo, más o menos salió de los 60 a los 70, eso no indica que no haya habido participación directa de no solo de mujeres, sino de escritoras, editoras, directoras, dentro del mundo cinematográfico antes de ese periodo. Famosamente en las películas mudas. O sea, antes de que Hollywood se codificara como una gran industria, la mayoría, o sea, la gente que iba a Hollywood eran inmigrantes judíos y mujeres. El número de directoras mujeres y escritoras y no guionistas, sino las que escribían era más del 70%. Entonces hay una participación, siempre, o sea, siempre hay una manera, otra participación que fueron expulsadas por un sistema codificado patriarcal. Pero hasta ciertos aspectos, por ejemplo, un personaje interesante es la escritora Lee Brackett. Lee Brackett escribió parte del Imperio Contraataca, pero más importante Río Bravo y una película de Howard Hawks, The Big Sleep, ¿verdad? En donde las mejores líneas las tiene Angie Dickinson y Lauren Bacall, ¿verdad? Entonces, uno tiene que también ver el sistema
histórico de donde se representan estas mujeres dentro de las películas, ¿verdad? Y muchas veces sí son elementos pasivos, etcétera, etcétera. Pero también hay momentos interesantes históricos que, por ejemplo, hay veces que se ataca mucho a la femme fatale como, por ejemplo, un simple objeto, pero no sé, a mí no me parece. O sea, es un personaje que sí, que el que la mira sí, sí mantiene como un objeto sexual, pero siempre son las que tienen el mejor diálogo y son las personajes más dinámicas y más interesantes. Entonces hay una tradición que existe dentro del cine de estos personajes fuertes, interesantes, etcétera, etcétera, solo que o se esconden o no tenían la mayor cantidad de participación anteriormente. Una última cosita. En términos de representación, que creo que es importante y no solo es válido, sino es necesario, también quiere decir que representación no es necesariamente transformación. Y si supuestamente la herramienta que tenía que ser un aspecto liberador ahora pertenece a una condición económica que mantiene los mismos sistemas de poder, yo creo que ahí es una mala utilización de esas condiciones no solo de género, sino de raza. O peores ejemplos, por ejemplo, esa escena en Avengers cuando ponen a las 4 mujeres juntas ahí, tú sabes que eso lo escribieron en un comité, ¿me entiendes? No tienen un aspecto real. Pero el aspecto más ideológico que a mí más me duele es una directora como Catherine Bigelow cuando hace Zero Dark Thirty, que lo que es una excusa a la violencia, a la guerra y a la tortura, ¿verdad? Y se ve, hay veces que la ponen como un gran icono feminista, cuando lo que creo que es representación del mismo sistema violento en lo que uno supuestamente tendría que liberarse en contra. Qué tremendo comentario para finalizar el programa, Ángel. Diste en el clavo. Violeta, me encantó tenerte aquí también. Y para Gracias, cerrar, quiero gracias. que recuerden esos puntos clave que dimos en el programa. Que la película te sea de parte de una directora o que tenga protagonistas femeninas no quiere decir que tiene necesariamente una visión femenina en su narrativa. Hay que estar atentos de que hay gente que quiere engañar, que quiere aparentar, ser inclusivo, dar representación de la mujer empoderada, cuando lo que hace es que solamente la ponen como un token, como, mira, puse aquí que yo soy bueno por eso, que se ve mucho en películas más modernas, más comerciales. Así que ojo con eso, recuerden también el test de Bechdel, lo pueden buscar. Y señores, eso fue todo aquí en A1.8, Hablamos de Cine.